No sé, está medio raro. Pero igual, ahorita como vamos a ver, ¿se acuerdan en los principios doctrinarios un punto que nunca cambió y que se veía que era importante en los tres? ¿Alguien se acuerda? Tiene que ver como con el esquema de gobierno de México, o sea, el esquema federalista. ¿Alguien se acuerda de ese, como la base del federalismo? La base del federalismo. Ajá. O sea, que todo el poder no recae sobre una persona. Sí, pero ¿quién es la base territorial? Cuando hay una federación, se componen de diferentes entidades federativas, pero la base de las entidades federativas son los municipios. Entonces, si se vieron en los principios doctrinarios, la base, o sea, se mantuvo municipio, ¿por qué? Porque la base de cómo ganó el PAN fue con base en los municipios. Entonces, es como va creciendo el PAN. Bueno, en el año del 57 es cuando se participa por primera vez en una gobernatura y fue en Baja California. Aquí es donde yo les decía que nos explicaban que se ganó, pero se pueden ver abajo que no se la reconocieron, se le robó la gobernatura. Así como estos vamos a encontrar muchos casos de funcionarios que participaron, ganaban porque los conteos que hacían resultaban ganadores, pero después se les robaban las elecciones. Y bueno, pues vamos a ver aquí el 18 de septiembre del 41 se publicó el primer número de la revista La Nación, y ya pues vimos lo del 47, que fue el primer municipio, que fue en Quiroga, Michoacán, y también el primer diputado local que fue en Zamora, Michoacán. En el 52, Efraín González Duna es postulado, acuérdense que se postula como el primer candidato de Acción Nacional a la presidencia, pero en el 52 sí participamos, creo que sacan como el 1.5% de la votación, y es una votación muy mínima, pero el PAN empieza a tener presencia en las elecciones nacionales. Después aquí, el 27 de junio del 61, ya hay como el antecedente de las primeras diputadas que son mujeres. Tomás Carmona Jiménez es el líder obrero de la fábrica y gana el primer debate político televisado. Aquí, ¿por qué es importante y por qué lo ponen de los debates políticos? Ahorita también vamos a ver el jefe Diego. Porque en ese entonces casi no se transmitían los debates por televisión. Entonces cuando el PAN empieza a participar en los debates y los empieza a ganar, la gente empieza a impactarle como de, oye, ¿y estos quiénes son? Porque los empiezan a ver en televisión. Recordemos que el PAN tenía una estructura incipiente en algunos municipios y en estados. Principalmente en los estados del sureste casi no había presencia, porque eran muy bajas. La presencia se dio en mayor medida en los estados del norte. El PAN desde sus orígenes empezó a candidatear a mujeres. Entonces, la primera mujer que fue candidata por el PAN fue Rosario Alcalá y fue por Aguascalientes. Ella fue la primera mujer que fue postulada para ocupar una gobernatura en México. Obviamente no se ganó, solamente la postularon, pero no se ganó. Y ahora sí, cuando ya hay la participación de una mujer ya en la política, que ya se gana, fue con la primera diputada federal panista, que fue la profesora Florentina Villalobos. Ella fue una de las principales como impulsoras de la participación de la mujer en el PAN, y fue la primera diputada mujer que tuvo todas las bancadas del PAN. O sea, ella fue como la que dio el paso a las mujeres. Y aquí, bueno, el 19 de abril de 1972 es cuando fallece Manuel Gómez Morín, y pues ya ahí es cuando nos da uno de los fundadores más importantes del PAN. Algo que me gusta destacar de Gómez Morín es que él participó, la primera vez que le propusieron una candidatura federal a diputado, él dijo que no quería, fue en el 36 y no quiso, porque no tenía todavía el PAN. Pero después, cuando ya le ofrecen las candidaturas por su natal Batopía, las acepta, pero nunca ganó una candidatura. O sea, sí era candidato del PAN, pero nunca ganó la elección. Por eso es que él nunca fue electo en ningún cargo público. O sea, él siempre ocupó cargos en gobierno, pero jamás fue electo diputado o nada. O sea, él nunca tuvo un puesto político. ¿El cargo de elección popular? Sí, nunca tuvo un cargo de elección popular. Siempre lo cuento porque es más coloquial y me pueden entender mejor. Bueno, y aquí es importante también saber que Manuel Gómez Morín dejó como la brecha para los demás candidatos, que después tuvieron en ese entonces en las elecciones
de los que más se recuerdan, por ejemplo, es el Maquillo y el jefe Diego, que vienen mucho después de Manuel Gómez Morín, pero que fueron referente en cuestiones de elecciones, porque ellos fueron cuando empezó a haber más masificación de la elección del PAN. O sea, ellos ya jalaban más gente, ellos ya movían gente. Ya quedaban en segundo lugar. Ajá. Sí, o sea, ya quedábamos como en lugares, en buenas posiciones, antes quedábamos en tercer lugar, porque había otras fuerzas que eran partidos aliados del PRI, y que eran como pues para la falsa democracia que se tenía, como que sí hay participación de otros partidos, pero no, el único partido de oposición real que tenía en ese entonces el PRI era el PAN, éramos la única oposición. Bueno, en el año de 1986, Francisco Barrios Terracia dio una gran campaña como candidato a gobernador en Chihuahua, ganó la gobernatura, pero ya saben, se la robó el PRI. Entonces, de hecho también ahorita vamos a ver más adelante que Chihuahua fue una de las primeras gobernaturas que se gana. ¿Por qué? Porque ya había el antecedente de que el PAN ya había ganado y se los habían robado. Entonces la gente como que ya estaba descontenta de, oye, pues otra vez no, hay que